Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en uno de esos temas que a todos nos encantan, especialmente si son seguidores de la farándula turca y de las historias que nos hacen suspirar. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de los fans, la tan esperada oferta de Hande Erçel a Kerem Bürsin. ¿Aceptará él su última propuesta? Esa es la gran pregunta que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ¿verdad? Hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento, cada pista, y hoy vamos a poner sobre la mesa todo lo que sabemos, especulando un poco, pero siempre basándonos en la información que ha ido saliendo a la luz. Así que prepárense para un viaje por los entresijos de esta posible reconciliación o, quién sabe, de una nueva etapa en su relación. Y antes de que nos metamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido tan jugoso como este. No se lo piensen dos veces. Y ahora sí, vamos a lo que nos ocupa, la oferta de Hande Erçel a Kerem Bürsin. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus fans. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus seguidores adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Sus gestos de cariño, sus viajes, sus publicaciones conjuntas, todo alimentaba la ilusión de millones de personas que soñaban con que su amor durara para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, y lo que parecía un cuento de hadas tuvo su fin. La noticia de su separación sorprendió a muchos y dejó un vacío en el corazón de sus admiradores. Parecía que ese capítulo se había cerrado, y ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos por separado. Hande ha brillado en proyectos recientes demostrando su talento y versatilidad, y Kerem tampoco se ha quedado atrás, participando en películas y series que lo han mantenido en la cúspide. Pero aquí viene lo interesante. En el mundo de la fama, las puertas rara vez se cierran por completo, y los rumores, las especulaciones y a veces las señales empiezan a aparecer. Últimamente hemos estado recibiendo fragmentos de información, pequeñas pinceladas, que sugieren que quizás, solo quizás, podría haber una oportunidad para que Hande y Kerem se reencontraran, no solo a nivel profesional, sino también personal. Y es aquí donde entra en juego esa última propuesta de la que hablamos en el título. ¿De qué se trata esta propuesta? Las fuentes, aunque a veces escasas y sin confirmar al 100%, apuntan a que Hande Erçel podría haber hecho un movimiento significativo hacia Kerem Bürsin. Se habla de una invitación, de una oportunidad que ella le habría planteado, quizás relacionada con un proyecto, quizás con algo más íntimo. La naturaleza exacta de esta oferta es lo que mantiene a todos en vilo. Podría ser un proyecto cinematográfico o televisivo conjunto, algo que los volviera a unir en la pantalla, permitiéndoles revivir esa magia que conquistó a tantos. O tal vez podría tratarse de un gesto más personal, una invitación a un evento, un viaje o simplemente una conversación para limar asperezas y explorar si aún existe esa chispa. Lo que sí es cierto es que Hande, conocida por su carácter dulce y a la vez decidido, no parece ser de las que se rinden fácilmente ante lo que consideran importante. Y si hablamos de Kerem, siempre lo hemos visto como un hombre con las ideas claras, pero también con un gran corazón y una gran capacidad para el amor y el perdón. Ambos son profesionales consumados, y es muy probable que incluso si las cosas terminaron en su momento, mantengan un respeto mutuo por su trabajo y por el tiempo que compartieron. Por lo tanto, la idea de una propuesta por parte de Hande no es descabellada. Ella podría estar buscando una forma de reconectar, ya sea para explorar una posible reconciliación amorosa o para colaborar profesionalmente, sabiendo el éxito que juntos cosecharon. Ahora, la pregunta del millón es, ¿aceptará Kerem Bürsin esta última propuesta? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero intentemos analizarlo con lógica y con lo que conocemos de su personalidad. Kerem, como mencionamos, es un hombre que valora las conexiones auténticas. Si la propuesta de Hande es genuina, y si él aún guarda algún sentimiento por ella, o si ve una oportunidad profesional valiosa, es muy posible que esté abierto a considerarla. Recordemos que las segundas oportunidades en el amor y en la vida son posibles, y a menudo, cuando las personas maduran y aprenden de sus experiencias, pueden reencontrarse con un entendimiento más profundo.
Sin embargo, también debemos ser realistas. La separación de Hande y Kerem no fue un evento menor, y las razones que llevaron a ella, aunque no se hayan hecho públicas en detalle, seguramente tuvieron peso. Podría ser que Kerem haya rehecho su vida, o que sienta que el capítulo está cerrado y prefiere seguir adelante. La propuesta de Hande podría ser un intento valiente de su parte, pero la decisión final recae en Kerem. Y si esta propuesta está vinculada a un proyecto profesional, la aceptación dependería también de otros factores, como la calidad del guión, el equipo de producción y la viabilidad del proyecto en sí. Los rumores sobre esta posible reconciliación o colaboración profesional han ido creciendo alimentados por pequeños detalles. Quizás han sido vistos en los mismos eventos, han compartido me gusta en publicaciones, o algún amigo en común ha dejado caer alguna indirecta. Estos son los pequeños hilos que los fans tejen para formar una narrativa, y a menudo, en el mundo de la farándula, estas narrativas tienen una base de verdad. Las redes sociales son un campo de cultivo para estas especulaciones, y cada interacción, por mínima que sea, es analizada al detalle. Pensemos en las implicaciones de una posible aceptación. Si Kerem acepta la propuesta de Hande, ya sea personal o profesional, significaría un regreso a los titulares, sin duda. Sus fans estarían eufóricos. Una nueva temporada de Llaman a mi puerta sería un sueño para muchos, aunque hasta ahora no hay nada oficial al respecto. Una colaboración en un nuevo proyecto también sería muy esperada. Y por supuesto, una reconciliación sentimental sería la noticia del año para sus seguidores, quienes han anhelado verlos juntos de nuevo. Por otro lado, si Kerem decide no aceptar la propuesta, también tendrían sus propias implicaciones. Para Hande podría ser una decepción, pero también una oportunidad para reafirmar su camino individual y demostrar su fortaleza. Para Kerem, sería la confirmación de que ha tomado una decisión y está avanzando. En cualquier caso, el desenlace de esta oferta será seguido de cerca por la prensa y por el público. Analizando el contexto, es importante recordar que ambos son figuras públicas muy seguidas y sus vidas privadas a menudo se convierten en tema de debate público. La forma en que manejarán esta situación, independientemente del resultado, será observada con gran interés. La madurez con la que aborden esta propuesta, ya sea para aceptarla o rechazarla, dirá mucho sobre su evolución personal y profesional. Además, es posible que la propuesta de Hande no sea necesariamente una propuesta de vuelta, en el sentido romántico tradicional. Podría ser una oferta de colaboración profesional, un intento de unir fuerzas para un proyecto ambicioso que ambos puedan disfrutar y que beneficie sus carreras. Ambos son actores talentosos y una colaboración entre ellos, con la química que demostraron, podría ser un éxito rotundo en taquilla o en audiencias. Las oportunidades de este tipo no surgen todos los días, y Hande, siendo una mujer de negocios y con una visión clara de su carrera, podría estar viendo en esto una jugada maestra. Y si hablamos de Kerem, él siempre ha demostrado ser alguien que aprecia las buenas oportunidades laborales y que no le teme a los desafíos. Si la propuesta de Hande implica un proyecto interesante con un buen guión y un equipo de calidad, es muy probable que la considere seriamente independientemente de su pasado sentimental con ella. El profesionalismo es algo que ambos han cultivado a lo largo de sus carreras. En resumen, la oferta de Hande Erçel a Kerem Bürsin es un tema que, aunque rodeado de cierta ambigüedad, ha capturado la imaginación de los fans. Las especulaciones apuntan a que Hande ha hecho un gesto hacia Kerem, ya sea para reavivar su relación amorosa o para explorar una posible colaboración profesional. La decisión de Kerem de aceptar o no esta propuesta es lo que mantiene la intriga. Podría ser un nuevo comienzo para ellos, una consolidación de su amistad, o simplemente un capítulo más en sus exitosas carreras individuales. El tiempo dirá la verdad detrás de estos rumores, pero lo que es seguro es que la dinámica entre Hande y Kerem siempre nos ofrecerá material para hablar. Para concluir nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la fascinante posibilidad de que Hande Erçel haya hecho una oferta a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esta última propuesta, desde una reconciliación sentimental hasta una colaboración profesional. Hemos reflexionado sobre las personalidades de ambos actores y cómo esto podría influir en la decisión de Kerem. La verdad es que hasta que ellos mismos no confirmen algo, todo seguirá siendo objeto de especulación, pero es innegable el cariño y el interés que generan juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad.
Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem aceptará la oferta de Hande? ¿De qué tipo de oferta creen que se trata? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hagan clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.